tardes a nuestros queridos lectores. Estamos empezando nuestro video de denuncia informando acerca de lo que está sucediendo muy recientemente y haciendo mención a una serie de hechos graves conocer a la comunidad internacional. Bueno, es merecido esperar que los problemas se solucionasen por una vía legal sin hacer tanta publicidad, pero lamentablemente los pocos resultados me llevan a seguir acontecimientos y vamos a empezar informando que hice una empresa digital así de servicio de enseñanza. Por el motivo no voy a decir el nombre porque seguramente va a haber más acoso del usual, pero en mi página de enseñanza acostumbro dar obsequios a los visitantes de mi página web, de mi canal en YouTube. Y esa cuando yo pruebo pues la operatividad del sistema, de lo que subo, los videos, los tutoriales, entonces trato de ver si está operativo o no. Y acá ha sido muy grande mi sorpresa porque al comprobar si está funcionando el archivo gratuito para promoción de nuestra página web, me doy con la sorpresa de que manda un mensaje de error, como dando a entender que el archivo no se encuentra, que el servidor está mal. Pero eso pudiera desanimar a una persona, ¿no? O sea, una persona pudiera ver ese anuncio y decir, bueno, ¿sabe qué? Nos han engañado, no hay nada ahí. Pero la verdad es que Mega sí descarga el archivo, pero la publicidad engañosa pudiera engañar a algunos y pensar pues que se trata de que no es un obsequio en regla. Y ha habido continuos sabotajes también en cuanto a nuestra página web. Hemos encontrado que han agregado cosas como para malograr la presentación de la página web, y estamos tratando de hacer un enfoque moderno, nuevo, diferente a lo usual, pero se están presentando esto, ¿no? Esto de acá, bueno, lo registré a las 2:19 de la mañana del día 6 de agosto y lo estoy mostrando con captura de pantalla a la comunidad internacional. Acá estamos viendo también lo que yo he venido diciendo, ¿no?, desde hace tiempo acerca de la ubicación de la dirección de la computadora, ¿no? La ubicación de esa IP es Ciudad de Trujillo, ¿no? O sea, eso lo que muestra una página web que busca obtener la dirección de IP. Pero sorprende porque yo estoy en Ciudad de Chimbote. Luego ha habido también accesos no autorizados a mis cuentas, a mi cuenta de la red social de Facebook. Y bueno, eso también ahí está registrado la fecha. Esto lo divulgué por la misma red social, ¿no? Ahí está la fecha, la hora, correcto. En el año 2020 yo ya venía sospechando mucho acerca de que había una suplantación virtual, o sea que en la internet algunas personas estarían suplantando o tomando mi identidad. Lo que parecía una sospecha, yo lo muestro, eso también se publicó en las redes sociales. Entonces puse la imagen mía, la que están viendo ahí, y los nombres que están asociados en esa imagen en internet. Mi nombre completo es Carlos Mesa Zabaleta y mi documento nacional de identidad es 32927878, y ahí aparece otro nombre que no es el mío. Esta es la información
que da Google en su página segura. Correcto, entonces esto también yo lo divulgué. La teoría de la suplantación no solamente es una teoría, sino que es algo que está pasando. Aquí también viene otro hecho grave. Me dice que mi ubicación es Juanjuy, y para esa fecha yo estaba en Ciudad de Chimbote. Ahí está, enero de 2021. Esto también se publicó, me parece, en la red social de Facebook. Luego también ha habido otras ubicaciones, o sea, mi celular, ¿no? O alguien ha abierto mi correo en la ciudad de Trujillo, una ciudad de otro departamento de La Libertad. El departamento donde estamos es Ancash. Lo muestro acá también, ubicación distinta, correo laboral, esto también fecha mayo de 2021, de este año. Aquí algo que ha sido la constante, los famosos apagones de internet. O sea, teniendo la internet, haciendo la recarga o usando el wifi, se desconecta al momento de visitar las páginas de YouTube, al momento de abrir mis cuentas, al momento de entrar a plataformas, se corta la internet, ¿no? Los apagones de internet, al abrir el mensaje para recibir los códigos de seguridad, se corta la internet, ¿no? Eso ha pasado, bueno, la imagen es de junio de 2021, pero a lo largo de los años ha sido la constante, inclusive a las fechas de los días de agosto de este presente. Aquí también vemos una difusión de celular, una especie de señal extraña, así que aborda que interrumpe tu habitual, lo que estés haciendo, y no solamente viene así como como una cosa de mandarte un mensaje o alguna extraña comunicación, sino el día de ayer, y bueno, yo soy sincero, no tomé la captura de pantalla porque estaba haciendo mi tutorial en una fecha. El 6 de agosto estaba haciendo el video tutorial y me vino un mensaje con un archivo de vídeo titulado anal. A veces yo sospecho que hay una red de extorsión, ¿correcto? Seguramente extorsionan a personas conocidas, ¿no? A personas, que no son cercanas, muy cercanas, y tratan ahí de intimidarnos, ¿no? ¿Correcto? Y esto, justo al momento que estoy haciendo mi trabajo digital, la grabación del trabajo digital, entonces vienen así con esos mensajes. Obviamente se asocia eso a una forma de ritualismo también, ¿correcto? Bien, acá también estamos viendo dos cosas absolutamente extrañas. Si ustedes aprecian, hay dos archivos con el mismo nombre. Estos archivos que yo estuve usando en los audios artículos o inclusive en los podcasts, aparecen de dos maneras y aparecen dos tonos de voz totalmente diferentes, ¿correcto? Entonces lo muestro para el conocimiento de la comunidad. Dice dos nombres del mismo, dos archivos con el mismo nombre, se supone con una voz, pero cambiada para los podcasts o para los audioartículos que estaba haciendo. Es algo que también yo he detectado, ¿no? Esta es de mayo de 2021. Bien, acá estamos viendo, usted puede apreciar, alguien pretende sorprendernos enviando un pequeño código de seguridad. No se identifica como Google, no se identifica como Facebook, se identifica simplemente con un saludo y nos está dando, al no cumplir el formato en regla, pues como vienen los mensajes, yo asumo que es falso mensaje de texto simulando los códigos de verificación.
una persona pues un poco distraído con la presión del tiempo, quizás pueda estar metiéndose a algún enlace, ¿correcto? Entonces, bueno, ahí lo dejo para su evaluación. Aquí también, otra cosa que lo he dicho hasta el cansancio, mi dispositivo no puede dar ubicaciones, no estoy en Chimbote, sino en Nuevo Chimbote, que es un distrito ubicado a kilómetros de donde yo estoy, o sea, no puedo ni decir que es un error de aparato, de dispositivo. Bien, ubicación en Nuevo Chimbote, lo cual es falso, y de un correo laboral, ¿correcto? Acá está lo más justo del correo laboral que se usa para la empresa digital, la vida de enseñanza en línea, ¿no? Entonces, justo ese correo laboral es el que aparece en el distrito de Nuevo Chimbote. Aquí muestro el acoso, bueno, de una persona, de un trabajador, pero supuestamente trabaja para esta empresa. Bueno, tiene el uniforme, tenía el logo de esa empresa y lo muestro para su conocimiento público. Aquí quiero ver, por ejemplo, lo que está sucediendo. Ustedes saben que mi persona no es un ingeniero de informática ni de sistemas, pero sí soy un autodidacta. Al menos la universidad me enseñó a aprenderlo todo por propia iniciativa y cuenta. Entonces yo, como en nuestro país, bueno, no ahorita con el tiempo de la pandemia, no están funcionando como debe ser por los institutos y sumado a la situación económica también se hace difícil. Entonces, pero eso no es excusa para no aprender. Entonces, ya este vídeo yo ya lo había descargado, pero como dije también en otro artículo, mi información digital fue inutilizada, una gran cantidad de información de años fue inutilizada, o sea, no se puede abrir. Entonces me vi en la obligación pues de volver a buscar la información y simplemente es un video de unos cuantos minutos, pero bastante didáctico, acerca de cómo configurar la seguridad. Usted sabe que mi persona siempre ha sido, incluso antes del activismo, siempre me ha gustado un poquito la seguridad y privacidad. Bien, ahí está, simplemente era un video que era didáctico y no se nos podía una especie de control de información, una especie, ¿no?, correcto, de tenernos completamente aislados, ¿no? O sea, para no avanzar. Censura de la información pública de YouTube, ¿no? La información, si el video es público, cualquier persona en el planeta lo puede descargar. O sea, nosotros tenemos derecho a descargar. Lo que no tenemos derecho es a hacernos pasar pues como autores del vídeo, ¿no? O sea, eso no, pero como información el creador, el desarrollador, correcto, que hizo este video, lo ha hecho en forma pública para enseñanza. Entonces, acá usted está viendo, no podemos ni siquiera descargar un video de YouTube. Así están las cosas por estos rincones del mundo. Bien, acá viene la parte seria. Cuando yo escribí primeramente el ebook Mundo de Delincuentes, la empresa norteamericana Amazon pide a todos aquellos que escriben, a todo escritor, que tenga una cuenta en su país, una cuenta internacional. Entonces, Payoneer es la cuenta es una empresa de servicios financieros, de depósitos, de transferencias en línea, por internet. Yo en el año 2020, o sea, en el año pasado, ingresé mis datos, los datos que te piden obviamente,
te piden bastantes datos, dirección, banco de tu país, correcto, porque estamos en Perú, al cual va a ser enviado los depósitos o transferencias. Y bueno, yo llené los datos y recién, después de muchos meses, y acá está ya lo extraño, después de muchos meses, para el año 2021, ahí está, en junio de 2021, me dice que envíe información requerida. O sea, como si no lo hubiera enviado, como si no lo hubiera recibido. Otra vez que yo entré, me dijeron que mi información acerca del documento nacional de identidad que te piden, inclusive te piden foto de la tarjeta de tu banco, ¿no? La tarjeta de tu tarjeta magnética. Entonces todo eso envió y me dijeron que estaba inclusive borroso. Pero yo acá las sospechas es que después de meses esta empresa financiera me dice que regularice mis datos. Acá tengo una información, bueno, que me llegó acerca de una cuenta bancaria que tengo en el Banco Internacional del Perú, que es conocido como Interbank, y me dijo pues que tenía ahí mi cuenta en soles, que tenía unos poquitos soles. Bueno, eso no tenía nada que ver con lo de Amazon, pero lo que me llamó mucho la sorpresa es que me enviaron un archivo y miren el contenido del archivo. Ahí usted aprecia, aquí. Ahí, aprecia que ahí. Es un archivo que me lo mandan adjunto, y cuando yo abro el archivo, miren lo que aparece. Es una información ahí de una especie de lenguaje de programación, o sea, una cosa ilegible o algún mensaje cifrado, no lo sé. La empresa Pioneer, después de haber hecho promociones de podcast, después de haber hecho mi book trailer, después de haber contactado con escritores en todo el planeta, porque yo sabía que iba a haber un veto pues en el Perú, porque mi libro habla del Perú y su corrupción. Entonces me puse a hacer contacto a nivel Latinoamérica, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Francia, para difundir mi libro, porque yo soy, digámoslo así, yo lo voy a probar ahora, una persona a la cual se está vulnerando sus derechos económicos desde hace muchos años. Y la única venta que he registrado se dio en Japón, y son esos $2, o sea, solamente la compra de un ebook. Ahí lo pueden apreciar. Ya, esta es información de marzo de 2021 de este año. No ha cambiado el monto hasta el día de hoy. Ahí se puede ver $2.01. Aquí también cuando hice, yo mismo hice mi ebook, no contraté a un profesional que hace los ebooks, porque los hay muy buenos, correcto, con bastante experiencia, y no lo hice por orgullo ni por vanidad, sino simplemente porque estaba metiéndome como freelance. Entonces quería aprenderlo, y no tenía los medios económicos para pagar a una persona, a un maquetador, y lo hice yo solo, y me demoré, es cierto, por la inexperiencia, pero al final lo subí. Lo que yo subí fue un ebook, no un book. Pero acá me llega un correo de Amazon, del Kindle, que me dice que que mi book
No, mi libro de tapa blanda fue subido meses después. Obviamente por motivos, como la idea era vender el ebook, entonces yo esperé un tiempo para que el ebook fuera el marketing del libro de tapa blanda. Entonces tomé esa decisión de demorarme unos meses para que el ebook fuese difundido y de ahí crear el interés y que el libro de tapa blanda vendiese. Bueno, fue eso lo que decidí. Ahí dice Yourbook, su libro, no menciona ebook, libro electrónico. Bueno, ese no es un microfilm, eso es un viejo documento que ningún gobierno lo ha podido resolver y esperamos pues que Pedro Castillo Terrones y su gabinete y el Congreso actual lo puedan resolver. Mis justos derechos laborales, mis beneficios laborales no fueron reconocidos y yo lo atribuyo a la discriminación de Ollanta Humala Tasso, porque era el gobernante de turno en ese tiempo, y yo fui a hacer mi reclamo y me dijeron que no procedía. Correcto, discriminados, dice el viejo documento del año 2016, discriminados en derechos laborales y beneficios laborales, sin solución a la fecha del 2021. Aquí también tengo otro documento, y esto traté infructuosamente de hacer un reclamo al Ministerio de Trabajo de Chimbote. De ahí voy a explicar por qué sucedió. Del año 2006 estuve en un empleo de casi un año y tampoco se me pagó mis beneficios laborales. Bien, ahora voy a hacer una declaración pública. Voy a dirigirme a la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, los organismos de derechos humanos, países hermanos y al presidente electo Pedro Castillo Terrones. Sería injusto de mi parte responsabilizar al nuevo gobierno y su gabinete de sucesos acontecidos desde el año 2008, 2011 y que vienen repitiéndose hasta la actualidad. He apoyado públicamente la elección de Pedro Castillo, como muchos millones de peruanos, para iniciar las postergadas reformas estructurales en nuestro país generadas por el cáncer llamado corrupción. No defraudar las justas aspiraciones del pueblo es un compromiso de los elegidos para este tiempo. Todo este esfuerzo paraestatal de oprimir física y psicológicamente al ciudadano Carlos Mesa Zabaleta lo considero terrorismo de Estado. Repito, lo considero terrorismo de Estado. La sistemática violación de mis derechos se han convertido en delitos penales según el Código Penal peruano vigente y los códigos penales de todos los países del mundo y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No encuentro por ningún lado un proyecto político en el ciudadano Carlos Mesa Zabaleta. No pertenezco a ningún partido político, no tengo partido ni partidarios, ni siquiera un local, ni padrón de firmas, ni kit electoral. Estas persecuciones comenzaron en el año 2008 con Alan García Pérez y la contaminación sonora en mi domicilio en el año 2011 con Ollanta Humala Tasso
hasta el día que realizo este video denuncia, 7 de agosto de 2021. Que un terrorismo de Estado solo puede traer como respuesta la formación de una guerrilla integrado por todos los torturados y oprimidos, no de malos gobiernos, sino de amenazantes narcogobiernos. También puede desencadenar en una intervención militar extranjera por no cumplir la Constitución ni las leyes, y lo peor, en duras sanciones económicas en tiempo de la pandemia por la obstinación de vivir al margen de la razón y de la Constitución política del Perú. He sido testigo, y lo he mostrado, de sabotajes a mi trabajo intelectual, aún antes de la pandemia. Actualmente en los trabajos digitales, inclusive sabotajes laborales a parientes cercanos. Siempre el mismo objetivo: ocasionarme un daño económico. Mis derechos económicos vienen siendo vulnerados desde el año 2013, cuando fui despedido por mis ideas políticas. Fui objeto de discriminación cuando en el Ministerio de Trabajo, en su sede central en Lima, enviaron al archivo mis justos reclamos por mis beneficios laborales, argumentando que existía una prescripción del derecho. Una vieja ley fujimorista derogada fue el argumento para no dar trámite a mis justos reclamos. El mal llamado Estado peruano no reconoce mis derechos económicos, no reconoció mis derechos económicos en el año 2013, estando en Ciudad de Arequipa, al no darme la razón en el pago de mis derechos laborales. Lo mismo ocurrió en Ciudad de Lima al año 2016. Todos mis derechos laborales en el caso de Arequipa no fueron reconocidos, y fui, después de muchas penurias económicas, casi obligadamente a tratar en un acta extrajudicial para que se pagase solo mi sueldo y no mis beneficios. En el año 2006 laboré para cierta empresa pesquera. La desidia o corrupción del llamado Estado y de sus inspectores laborales hace que mi contrato laboral no exista en los archivos del Ministerio de Trabajo. Y cuando quise iniciar el reclamo, la empresa tiene las puertas cerradas, dificultando la devolución de los justos beneficios. Quien les habla en ese trabajo llegó a trabajar en un local estatal, la base naval de la Marina de Guerra, al año 2006. Si deseamos un cambio real, empecemos examinando los contratos laborales de los trabajadores, su existencia física, y verificando la justa devolución económica de sus beneficios, no solo en las instituciones estatales, que es lo más fácil de verificar, sino en las empresas privadas, inclusive en las empresas de producción, donde las utilidades de los obreros que han trabajado 12 horas, 8 horas, inclusive domingos, solamente te alcanzan para que te compres 3 kilos de pollo, es decir, menos de los 8 $ al tipo de cambio actual.
Los libros contables de las empresas deben ser revisados por profesionales con ética y con valores y no por malos profesionistas que llevan la maldición de tener rotas las manos. El llamado Estado peruano no nos sirve, no nos es útil en términos prácticos, a pesar de su enorme planilla estatal y su gran aparato de marketing, no sirve. Es más, perjudica nuestros bolsillos y nuestra economía y no brinda soluciones alternativas rápidas a los problemas que ellos mismos generan por su crónica negligencia y corrupción. La historia de litigantes que visten harapos, ropas viejas en el Poder Judicial, las contamos con abundancia. El fariseísmo y la hipocresía fue denunciado por el mismo Jesucristo, aparentando una inexistente pureza y legalidad con mucha pompa y adorno. Debo informar otros hechos graves, como lo he mencionado hace unos momentos. En octubre de 2021 lancé mi ebook Mundo de Delincuentes por la empresa Amazon. La empresa Payoneer, con sede en New York, la compañía de servicios financieros de pagos digitales, nunca me envió mi tarjeta física, la tarjeta de mismo Payoneer, a mi domicilio señalado en la cuenta que poseo. Después de largos meses se me brinda la petición de datos personales porque mis archivos están borrosos. Según informa la cuenta de Payoneer, las ventas de mi ebook son de $2.2. Después de una gran promoción de podcasts, de Twitter, de blogs, de página web, no se descarta alguna suplantación o robo. No he sido citado, no he sido entrevistado hasta el día de hoy por ninguna dependencia policial, fiscal, judicial acerca de estos delitos penales. Tampoco la prensa local, nacional, extranjera informa de estos hechos. Solicito públicamente a la Interpol indague acerca de estos delitos debido a la incapacidad de la Policía Nacional, de sus fiscalías y de su Poder Judicial. 30 días calendarios son un tiempo razonable para un ciudadano que está esperando largos años y anda muy solitario defendiendo sus derechos. Considero un error político politizar los delitos, ni crear falsas epopeyas con injusticias que benefician a colectivos, a vividores, a oportunistas y a guionistas con falta de imaginación. Estos males eternos solo pueden ser parte del excremento de Satanás. Nuestra empresa digital también fue perjudicada, inclusive con cortes de plataformas en las videoconferencias. El sano progreso no es apreciado sino combatido en Perú, en Chimbote, por los delincuentes. El acoso psicológico de las 24 horas también está presente.
Las fotos, vídeos que puedan presentar como evidencia de una acción violenta son el reflejo de mi enérgico rechazo e ilustran mejor la situación real. Gracias por su atención.